Papu, Papu, es hora que despiertes. ¡Despierta! ¡Despierta! Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ángel Alexis Chávez Torreblanca y junto con mi compañera Claudia Emilia Sánchez García hablaremos del tema 8, que abarca el análisis y diseño de las bases de datos. En el contenido de este video hablaremos acerca del diagrama integridad referencial, el diagrama entidad-relación, un ejemplo práctico y la conclusión. El diagrama integridad referencial es una representación que nos muestra cómo se mantienen las relaciones y restricciones de la integridad referencial entre las tablas de una base de datos. La integridad referencial es un aspecto clave del diseño de las bases de datos, que nos asegura que las relaciones entre las tablas permanezcan coherentes. ¿A qué se refiere todo esto? Lo explicaremos a través del siguiente diagrama, en el cual tenemos distintas tablas: empleado, departamento, departamento localización, proyecto, trabaja en y dependiente, en el cual nosotros usaremos el atributo SSN para describir todo este proceso. Y si se dan cuenta, el atributo SSN resaltado en azul de alguna u otra forma está relacionado con otros atributos de otras tablas, como en el caso de Works On, que sería el atributo ESSN, y dependiente, que sería el atributo ESSN. Y esta relación se usa para que al empleado con el atributo ESSN, un ejemplo, el 1, se le relacione el proyecto o el trabajo que está haciendo y los dependientes que pudieran tener, ya fuera sus familiares, amigos, entre otros. El diagrama entidad-relación es una representación gráfica que nos muestra las entidades de un sistema y las relaciones entre ellas. Es una herramienta lógica utilizada en las bases de datos para modelar la estructura lógica de manera visual. De alguna u otra forma, este diagrama y el anterior van muy de la mano, ya que en este caso haremos uso del diagrama anterior para explicar el siguiente, en el cual parte de los símbolos que usa este diagrama son las patitas de gallo y estas líneas que son paralelas. Hay más símbolos. Estos dos símbolos, en este caso las líneas que son paralelas, representan uno y las patitas de gallo representan a muchos. Podemos leerlo de la siguiente forma. Un departamento tiene muchos proyectos y un proyecto puede estar en muchos departamentos. A su vez, un empleado puede tener un departamento y un departamento puede tener muchos empleados. De esta forma se leen estos símbolos para el entendimiento del diagrama entidad-relación. A continuación les voy a explicar la base de datos relacional que hemos creado para gestionar la información de empleados, departamentos, proyectos y dependientes dentro de una empresa. Revisaremos el script en SQL que utilizamos para el desarrollo de esta base de datos, desde la eliminación de tablas hasta la inserción de datos y la creación de restricciones y relaciones. Ahora pasaremos a crear nuestras tablas una a una, iniciando por la tabla Employee. En esta tabla almacenamos información sobre los empleados, como lo es el número de seguridad social, que será nuestra llave primaria en esta tabla. Continuamos con la tabla Department. En ella almacenamos información de los diferentes departamentos, como lo es el nombre del departamento y el número, que será nuestra llave primaria. También tenemos la tabla Dev Locations, que asocia departamentos con sus ubicaciones. Continuamos con la tabla Project, en donde se almacena información sobre los proyectos, donde el número de proyecto será nuestra llave primaria. También tenemos la tabla Workzone, donde se relacionan a los empleados con proyectos y se registra el número de horas trabajadas. Y por último, tenemos la tabla Dependent, donde se almacena información sobre los dependientes de los empleados. Después de haber creado nuestras tablas, procedemos a insertar datos en cada una de ellas para poder trabajarlas. Aquí tenemos los datos de la tabla Employee. Continuamos con los datos de la tabla Department. Seguimos con la tabla Dev Locations. Y aquí aparecen los datos que insertamos de la tabla Project. También tenemos los de Workzone y lo de la última tabla, que es Dependent. Posteriormente realizamos algunas modificaciones para agregar restricciones a ciertos campos de todas nuestras tablas, asegurando que estos campos siempre tengan un valor. En esta parte lo que hicimos
fue definir las claves primarias para asegurar la unicidad de los registros en las tablas. Aquí podemos ver en nuestra primera tabla cuáles serán nuestras llaves primarias y así con cada una de ellas. Finalmente, definimos lo que son las llaves foráneas para establecer las relaciones entre las tablas, garantizando la integridad referencial. Aquí lo podemos observar en esta parte del código. Y bueno, lo que hicimos en la parte de consultas fue mostrar cada una de las tablas con sus respectivos datos que ingresamos. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla Employee. Aquí están todos los datos que ingresamos anteriormente. También tenemos la tabla Department. Cabe destacar que obviamente se les dio un formato para que se pudieran apreciar cada uno de estos datos, porque si no pues quedaría amontonado. Aquí tenemos la tabla de Locations. También la tabla Project. Tenemos la tabla Work Zone. Y por último la tabla Dependent. Después de haber escuchado a mi compañera, hablaremos de la siguiente conclusión que tuvimos. Los diagramas entidad-relación e integridad referencial son herramientas esenciales en el diseño y gestión de la base de datos. Por su parte, el diagrama entidad-relación proporciona una visión clara y comprensible de la estructura de datos y sus relaciones, facilitando la comunicación y la detección temprana de errores. Por su parte, el diagrama entidad referencial asegura la coherencia y consistencia de los datos, protegiendo contra anomalías y reforzando las reglas de negocio. Juntos estos diagramas garantizan un diseño de base de datos robusto, eficiente, alineado y con objetivos organizacionales. Por su parte, esto ha sido todo. Muchas gracias y espero vernos pronto.